te pido que confíes en lo que te mando a hacer, solo que lo que sea que vayas a hacer, lo hagas desde la mansedumbre. Y yo quedé impresionada, eso fue en un sueño. Claro, Y se me paran entonces hasta los Un pelitos de sueño, escuchar. sí. dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí dice que en este tiempo habría profecía. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, lo vuelve a decir. Y nuestro deber ahorita que estamos en tiempo de la gracia es arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos a Cristo. El llamamiento si lo tenemos, tenemos que accionarlo, porque de lo contrario viene juicio. Y ahí es donde está Venezuela. Yo le profeticé a Venezuela que venía juicio a los venezolanos, sean que estén dentro de Venezuela o fuera de Venezuela. Los que van a morir son tres tipos de personas. Familia, bienvenidos un día más aquí entre dos. Hoy les tenemos a alguien muy especial también. El mensaje que ella transmite necesita ser escuchado por no toda nuestra familia acá. Tiene un propósito muy grande en este momento y es llevar un mensaje a todos los presidentes, a todas las naciones. Es necesario que lo escuchemos, que lo compartan también el mensaje y espero que llegue a todos sus corazones todo lo que hoy acá vamos a hablar con ella. Bienvenida, Andrea Rivero. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. Andrea. Y gracias al público también. ¿De dónde eres? ¿Qué haces, Andrea? ¿Qué haces actualmente? ¿Cuál es el mensaje que estás llevando? Ok, mi nombre es Andrea Rivero, soy de Venezuela, vivo desde hace 7 años residencia en Chile y bueno, especialmente lo que te quería mencionar de mí era que yo tengo ya más de 3 años subiendo contenido a las redes, no porque yo quiera, realmente Ujú. fue una petición que Dios me hacía a través de profecías y a través de sueños de manera repetitiva y la verdad yo no quería. En primera Claro, instancia, porque cuando Dios me decía que hablara y hiciera videos, yo sí conocía la Biblia en algún tiempo de mi vida. Estuvo una religión que aborté, gracias a Dios, hace años, y por eso aprendí bastante de la Biblia. Sabía ya de la Biblia, pero realmente en ese tiempo no la estaba practicando. Estaba como que buscando, orando de vez en cuando buscando a Dios, pero todavía convencida de que mi pecado no era pecado. Entonces ahí Dios claro. comenzó a llamarme y decirme que quería que yo hablara, porque yo realmente muchas veces sin querer hablo de Dios y es una cosa que no puedo hablar sin hablar de Dios. Entonces Dios quería que yo predicara, estaba recibiendo también muchos ataques y Dios me decía que hablara, que explicara, que, en fin. Y entonces, yo no quería, me dio miedo, pasé mucho tiempo así, Dios me volvía a dar un sueño, otra vez que hables, que hables. Y entonces, al final, yo le dije, mi Dios, si tú quieres que yo hable, de verdad, háblamelo al menos audible. Y Ujú. puedes creer, mamita, me ocurrió de verdad, me dijo, Wow. te pido, así, audible, te pido que confíes en lo que te mando a hacer, solo que lo que sea que vayas a hacer, lo hagas desde la mansedumbre. Y yo quedé impresionada, eso fue en un sueño. Claro, Y se me paran entonces hasta los Un pelitos de sueño, escuchar. sí. yo decidí comenzar de verdad a poner en práctica lo que Dios siempre me pedía que hiciera, que era que abriera mi corazón. Pues yo no quería soltar mi pecado, sabía que al abrir mi corazón Dios me quería transformar. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo tenía Ujú. miedo de soltar mi pecado, que era en ese tiempo el pecado de la homosexualidad. Ujú. Es un asunto en el cual yo no quería porque sabía que yo sé lo que dice la Biblia y yo no quiero soltar mi pecado. En ese tiempo decía así. Además que yo no quise Claro, ser evangélica y además yo voy a predicar a Dios, le decía yo en oración, yo voy a predicar ni que yo fuera pastora. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Entonces me puse así y entonces cuando Dios me habló de esta forma dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Comencé a tener visiones, vi ángeles, tuve encuentros, vi limpieza, me quitaron de mi corazón algo, tuve experiencias reales, espirituales, vi profecía, cosas que todavía están a tiempo futuro. Me ocurrieron experiencias espirituales y dije, voy a empezar a hablar. Cuando decidí comenzar a hablar, La mayoría de todas estas conexiones o fue mediante sueños. no, en su mayoría te fueron hablaban sueños. también.
pero otros fueron con los ojos abiertos. Yo vi incluso visiones en las cuales yo la veía cumplirse al día siguiente. Un día Wow. también salí al patio de donde yo estaba viviendo en ese tiempo y miré al cielo y vi un número. Wow. Y cuando veo el número se me dio la revelación. Nunca he explicado ni lo explicaré por ahora qué significa eso, pero sí entendí. También varias veces me hablaron a voces audibles. Por ejemplo, un día me dijeron, busca la paz y síguela. Yo dije, ¿qué me están hablando? Y al día siguiente, Wow. la visión que vi junto con la voz, veo una persona como que me está buscando problemas y me quedé tiesa porque recordé, esto es lo que me están hablando, no le respondas, como que no le hagas caso. Me quedé tranquila y entendí que eso era lo que me estaba diciendo, que iba a ocurrir algo al día siguiente y que no le respondiera. O sea, todos los días tenía una experiencia nueva, vi ángeles, de todo, Ujú. ¿verdad? Y Muchas otros fueron sueños señales. proféticos. En fin, entonces Wow. cuando decidí hablar, tenía un miedo, señores. Ay, eso fue horrible, un miedo que yo tenía un pánico por dentro. Yo voy a hablar, voy a salir a internet. Usted sabe, uno se expone a la crítica Sí. Ujú. pública. Ay, sobre Eh, todo a eso. ¿Sabes? Uno no quiere ser perseguido con críticas, Sí. con que te ves en la vida personal. Ujú. Pero ya me la estaban vejando porque yo estaba siendo perseguida con ciberbullying. Entonces yo me sentí obligada también, impulsada por Dios en este sentido. Y entonces hice un ayuno de 3 días corrido. No comí durante 3 días, me mantuve en oración para que Dios me preparara para saber lo que iba a decir. Y comencé a Ujú. hacer mi primer video, en el cual los primeros revolteados con mi video fueron líderes religiosos de mucha fama. Ajá. Entonces, Wow. ahí después ya a las 2 semanas volví a hacer el segundo y así cada 2 semanas un video en internet que no tiene muchas reproducciones, pero que los líderes famosos evangélicos Llegaba. Ujú. eran pendientes de mí porque ellos son los que me persiguen. Entonces Claro. Dios me Mm, ponía a responderle. Y ellos eran lo que después, mira, fue, bueno, pues, Líderes famosos, pero que están como en contra de lo que tú estás predicando en este momento. mira, es un poquito complicado. No es Un lo, poquito ellos no complicado. están ahorita en contra de lo que yo predico hoy día, pero Ajá. sí estaban haciéndole secuencia a la persecución del bullying en internet con que se me persigue todavía la vida a mí. Y entonces en Sí. ese bullying realmente se comparten muchas falsedades de mí, calumnias, Mm, vituperios, y yo viendo, dándome cuenta porque tengo un don, Dios me lo dio lamentablemente para mi desgracia, yo entiendo lo que hablan de mí. ¿Verdad? Yo puedo ver la ujú. hipocresía en otro, yo puedo ver cosas que yo no quisiera verlas, de verdad. Claro. Entonces, Entre más expandes tus dones, también muchas cosas más ves, tanto lo bueno como lo malo de exacto, todo. uno percibe, uno Ujú. presiente cosas. Entonces, Más sensible. yo me daba cuenta que habían personas muy famosas que sabían de mí. Al principio me afectó el corazón muchísimo. Yo decía, pero ¿quién soy yo para que estas personas estén pendientes de mi vida, sepan de mí, me quieran criticar públicamente? Me afectó mucho, pero Dios me dio la fuerza para soportarlo, porque uno se siente como vulnerable ante una persona Claro. de un escenario grande, famoso, etcétera, Ujú. y uno absolutamente nadie, pues, ¿me entiendes? Claro. Entonces, Pero tu empecé a misma hacer mi fe video. y tu misma seguridad en lo que, o sea, de lo que Dios te está dando es lo que te tiene que ayudar a seguir. O sea, con la Exacto. fuerza, de la conciencia Comencé tranquila, pues. obedecer, Ujú. buscando de Dios primero que me diera el poder y comencé a subir mi Exacto. video. Entonces, el primero estaba como, me veía solo un grupo de personas, más que todos estos líderes y unos que otros ahí perseguidores, pero realmente la cosa se puso peligrosa cuando empecé a compartir en TikTok, porque TikTok tiene una Mm, cuestión que todo se hace rápido, una sí, publicación puede viajar muy rápido porque la gente muchas veces ve lo que no quiere ver, sino que empieza a deslizar, a diferencia de sí, YouTube. sí. Entonces, esto es una cosa que empecé a hacer yo como una trinchera a aquellos extractores míos que me persiguen y también empecé a responder, era como que los dos, a los líderes religiosos y también a los detractores del ciberbullying que me persiguen en la vida. Y esto Ajá. empezó a hacer ver a las personas que yo no era la persona que estaban vendiendo de mí. Y empezando a darme cuenta, por ejemplo, teniéndole que hablar a líderes religiosos, me empecé a dar cuenta que Ujú. para yo responderle a ellos tenía que hablar de la Biblia, lo que yo Ajá. conocía. Entonces, por ejemplo, ellos me criticaban ciertas cosas en mi vida y yo les llamaba hipócritas porque ellos cobran por predicar.
Yo los claro. llamaba hipócritas porque, mira, por ejemplo, Dios mandó a llamar a ayudar a los menesterosos y ustedes lo que quieren andar pidiendo ahí todo tipo de que les manden dinero y esto, y al final entonces ustedes también son Ay, pecadores, cuerdas y hipócritas, y no una de las maneras que hay, una de las cosas que más me llamó la atención tuya es esa manera directa de decir las cosas y yo creo que hace una diferencia a muchos otros líderes o personas que hablan de Dios, porque hablar de Dios o así, Jesús también decía las cosas de manera directa, decía lo que él pensaba realmente, no importaba en su Claro. momento, claro, entonces también es algo que te diferencia, pero no es malo, o Y sea, cada quien tiene una porque manera de decirlo. Exacto, y porque no se trata tanto de estar pendiente de la vida de los demás, de qué está diciendo el otro, sino de seguir buscando esa forma de unir a todo al final. O sea, no es nada más de recalcarte, por ejemplo, qué tenías tú malo, qué tienes o no de malo, o de lo que tú dices. Es enfocarse cada uno en lo que está diciendo, en el mensaje que tiene para dar. Porque si tú no, la gente se está desenfocando. He visto mucho eso hoy en día en las redes. Se enfocan en buscar a quién más molestar, en qué más echarle como tierra, por así decirlo, como le decimos nosotros los venezolanos. Entonces es muy fuerte lo que te ha pasado, pero también has sido muy fuerte tú al seguir este camino, porque no es fácil llegar a esto. Es una de las cosas que más escuché también, que lo dices en la Biblia, es que para estar cerca de Dios se necesita perder el miedo, se necesita ser valiente. Y esto es una de las cosas que has tenido tú, valentía, y que vamos a tener que seguir teniendo, porque nosotros también acá hemos hablado mucho sobre sueños que hemos tenido también, por eso fue que abrimos este podcast, para explicar sueños que hemos tenido, y seguimos teniendo muchas cosas acerca de Dios, pero también para enseñárselo a las personas, de que nos puede pasar a cualquiera, y que cada día más van a haber más personas Sí, teniendo este tipo de mensajes. y yo no sé si en Venezuela existen tantas personas así como tú o como nosotras que están comenzando a hablar directamente de estos temas, pues de Dios directamente, o no sé, yo siento que no he visto tanto y de verdad me parece espectacular que seamos de Venezuela y Sí. que estemos empezando a esto, que las personas se quieran acercar más y hablar de una manera Ujú. X, Le normal, guste a directa, quien le como guste. de la vida normal, sí, guste quien le guste Tú y de antes, manera directa. exacto, tú antes eras como creyente, eras de alguna religión en específico. Yo en tiempos ya pasados, duré hasta los 21 años ahí, fue en la iglesia Los Testigos de Jehová y gracias a Dios Dios Ok, me plantó esa falsedad. claro, claro. Estuve como desde los 16 años Wow. hasta los 21 estuve yo ahí y me salí de eso porque al final nunca tuve conexión con Dios en realidad, pero sí aprendí mucho de escritura. Ajá. Yo quiero hablarle de la escritura y le quiero responder a la chica que me dijo que si hay muchas personas en Venezuela. Sí, hay muchas personas en Venezuela de esta forma, porque Venezuela tiene un llamado profético importante de parte de Ujú. Dios para toda la humanidad, pero el problema es que por falta de no buscar de Dios, este don profético en los venezolanos está siendo redirigido a la brujería. Y por causa de estar Mm, redirigido a la brujería, entonces Venezuela está inundada de demonios. Y yo quiero ya comenzar a predicarles porque el mensaje que tengo que dar con referente a esto, quiero darlos primero, si me permiten, hacer una oración para que bajar el sí, fuego del sí, Espíritu Santo, bajar por aquí supuesto. la presencia del Todopoderoso. Presencia divina, yo soy, te alabamos y bendecimos, te damos gracias, bendito Dios, yo soy por este día. Te pedimos en este momento, bendito Dios, que bendigas esta reunión, que estas personas que están oyendo puedan recibir el mensaje de tu parte, que sus mentes y sus corazones estén receptivos para recibir el mensaje de parte tuya. Ilumina a través de tu Espíritu Santo para saber qué hablarles acerca de tu palabra, para que este mensaje pueda llegar a sus corazones y sea refugio para su alma. Alimentalos a través de tu palabra, la Biblia, que vas a hablar a través de mí. Te pido que sea de reedificación, de reencuentro contigo con estas personas, para que haya un encuentro y una búsqueda de tu presencia, bendito Dios. Te agradecemos por este día. Te pedimos perdón por nuestros pecados en pensamiento, sentimiento, palabra o acción. Te pido que nos guíes, nos fortalezca nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice esta reunión, bendice a estas chicas que están aquí para escuchar tu palabra y que seas tú ministrando, dirigiendo, iluminando nuestras conciencias para la evolución de nuestra alma, el acercamiento y la salvación de nuestra alma también. Bendito Dios, te agradecemos por el pan, te agradecemos por el techo. Protege a nuestros familiares de los que están aquí en esta reunión y protege también, bendito Dios, yo soy lo que será tu palabra emitida en otras partes. Te agradecemos por todo y te dejamos todo en tus manos, que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesucristo, amén.
Amén. Amén. Bueno, chicas, Qué me lindo. voy a leer aquí un momento Josué capítulo 1 en su verso 9. Josué tenía que hacer un trabajo que era sustituir a Moisés en pleno desierto de Sinaí, cuando Israel se tenía que enfrentar con el mayor temor, que era Jericó, una nación muy idólatra, satanista, donde sacrificaban niños en fuego. Y ese trabajo no era fácil, porque el mismo pueblo de Israel se le volteaba y se rebelaba a Moisés. Entonces, sabiendo tú eso, tú vas a sustituir al máximo líder y asumir la tarea que corresponde por delante, que era pelear para derribar estas naciones y, una vez derribadas, poder ocupar el terreno de la tierra prometida. Nosotros, como guerreros de Dios, aquellos que tienen el llamado de buscar de Dios, siempre van a tener un trabajo único que nadie más en el universo puede cumplir. Y este trabajo se requiere, primero, someterse a Dios, y segundo, tener la valentía que ustedes están destacando. Fíjese bien, dice: nunca se apartará tu boca de este libro de la ley. Primero tenemos que buscar de Dios y aprender de Él, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mientras que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, nosotros cumplimos una misión, ¿verdad? Que de repente nosotros sabemos que nos llena de temor, no sabemos qué pueden pasar. Por ejemplo, en el caso del contenido de las redes, algo que incluso a mí me ven presidentes del mundo, en la cual yo le estoy profetizando. Le he profetizado a Venezuela, le he profetizado a Chile, le he profetizado a Donald Trump. Donald Trump me ve y se burla de mí. Yo sé que a lo mejor ustedes no sé si me los creerán, pero es la verdad. Entonces, No he yo visto sobre eso, pero puede pensar pasar. que Cuéntanos, yo voy a hacer un cuéntanos. contenido pensar que yo voy a hacer un contenido, de repente uno puede ser ridiculizado y todo este asunto, perseguido. Y esto fue lo que me enfrenté. Yo empecé a dar profecías, a impartir primero profecías de otros hermanos, profecías bíblicas, etcétera, y también sueños Ujú. proféticos. Y me empecé a recibir amenazas de muerte en mi canal. Wow, Amenazas de muerte. Empecé a wow. ver que Dado, en su programa del Mazo Dando, comenzó a responderme. Él nunca me ha respondido con nombre y apellido, pero él se burla de mí en su Ajá. canal, y ya los mismos seguidores míos se han dado cuenta. Te mandan tus Entonces, videos. si él reacciona a mis videos, porque yo los ataco, porque yo los expongo. Claro. Ellos son satanistas, ellos tienen toda una mafia ahí. Ellos son los que están haciendo que los niños en Venezuela se pierdan. ¿Y quién en Ujú. Venezuela se atreve a decir eso? Porque saben que la van a buscar con la operación Tuntún. Entonces, Nadie. y la gente que se ha atrevido a hablar en el extranjero, como en el caso del teniente Ojeda aquí en Chile, fue mandado a asesinar por Diosdado Cabello, y eso ya lo ha denunciado el gobierno chileno. Ujú. Entonces, hasta hablar en el extranjero da miedo. Y mire, y Da yo te miedo. digo con total seguridad, Francis, que a mí también me ha dado miedo. Claro. Pero Sí, la sí, no Claro. es diferencia es fácil. que Dios me habló en profecía y me dijo: hijita, no calles, no Ujú. temas, no te muevas de tu lugar, que si ellos vienen contra ti, yo soy capaz de abrir la tierra para tragarlos, pero nadie te va Ujú. a tocar. Y ¿Cómo has controlado esas emociones cuando surge todo esto, todas estas amenazas y todo? O sea, te aferras a Dios, me imagino, hablar con Él. ¿Cómo lo has hacer lo mismo controlado? que Cristo, exactamente, hacer lo mismo que Cristo, porque Cristo Ujú. se tuvo que buscar sabiendo lo que iba a vivir, porque él sabía que Exacto. las señales se tenían que cumplir. Ujú. Y buscó orar de madrugada, de hacer vigilia de oración, y el Espíritu y ángeles bajaron para reforzarlo. Eso está en la Escritura, déjame Ujú. buscarlo. Exacto. Eso te iba a decir, que a nosotros también nos han dicho incluso como que nos estábamos metiendo en un podcast un poco delicado, con temas muy delicados porque hablábamos mucho sobre Dios y sobre todas estas enseñanzas y todo lo que deberíamos cambiar y lo que conlleva esto. Y a nosotras nos pareció como muy loco porque incluso algunos familiares estaban pensando eso. Entonces tú dices, o sea, hasta aquí puede llegar como que esa manipulación de alejarnos más bien a nosotras que estamos tratando de llevar un mensaje. Claro, porque te pueden decir, claro, Dios, estás hablando de Dios, wow, qué tema tan bonito, te pueden decir unas personas, pero al tiempo la misma persona te puede decir, pero este es peligroso para ti, deja de hacerlo, o sea, o es o no es, Pero ahí es cuando ¿sabes? uno dice, si al mismo Jesús le pasó eso, a Jesús le pasó lo que le pasó por eso, porque Y era el Mesías, que tenía el ¿qué poder queda de para Dios, nosotros y exactamente? que tenía el Entonces, poder de pedir ángeles y que bajara al cielo para que lo rescatara. Mira lo que está aquí. total.
Jesús ora en Getsemaní. Esto está en Lucas 22, lo voy a leer desde el 39 en adelante. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, imagínate. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces, esto es un asunto donde primero la angustia que tenía Jesucristo, porque sabía que tenía que cumplir una misión por delante, le generó angustia, pero le dijo a Dios sobre todo que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros tenemos que cumplir una misión. Predicar la palabra de Dios es enfrentarse, lamentablemente, y así está escrito en la Biblia como profecía, es enfrentarse con el mismo pueblo cristiano, porque hay demasiadas ideologías contrarias unos contra otros. Entonces, hay personas también que, por ejemplo, yo no les caigo bien, no les agrado, etcétera, o unos incluso creen que los profetas no existen hoy día y hay que enseñarles con la escritura que sí existe, y me voy a dar la oportunidad ahorita de explicárselo de que la Biblia habla de profecía. Lo que pasa es que, por ejemplo, estas personas aquí en Lucas 16:16, ellos toman un solo texto de la Biblia para decir que hoy día no hay profetas. Se los voy a enseñar. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. A partir de este texto de la Biblia, ellos asumen que ese texto dice que ya no hay más profetas. Y se les olvida que quien escribió esto era el profeta, era el discípulo Lucas, en el cual él está escribiendo esto mucho tiempo después de que Juan el Bautista lo habían decapitado, ¿verdad? Y dice que los profetas de la ley mosaica eran hasta Juan. ¿Qué significa esto? Que la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sus profetas fueron hasta Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista comenzó Jesucristo a profetizar y a cumplir su misión. Después profetizaron los apóstoles, después profetizaron los gentiles y judíos que se convirtieron a Cristo del siglo I. Y eso está aquí en Hechos, lo voy a expresar en Hechos 2, 16 17 al 18 dice, mas esto les he dicho por profeta, el profeta Joel, en los postreros días son nuestros días. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí dice que en este tiempo habría profecía. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, lo vuelve a decir. Y Para habrán estos señales, días dice hay mucho. profetas, pero hay dos tipos de profecía, que es la profecía que sale del ministerio profético y la otra profecía que es el don de profecía. No todo el que profetiza es profeta de oficio, y no todo el que tú lo ves que dice llama a ser profeta es un profeta de oficio, sino que habla del don de profecía. El don de profecía se adquiere con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando baja el fuego del Espíritu Santo, una persona se llena, habla en lenguas, adquiere dones de parte de Dios. Entonces ahí es donde la persona puede profetizar. Y eso es cualquier persona dentro del cuerpo del Evangelio de Cristo. Ahora, solo un remanente poquito dentro del mismo cuerpo de Cristo son aquellos que son profetas de oficio. Ese es mi caso personal. Entonces, por ejemplo, hay veces que gente llega a mí y me dice, oye, quisiera que tú me dieras una palabra de parte del Señor, a ver qué el Señor te revela, que me puedes profetizar. Y yo le digo, Dios no me usa de esa forma. O por lo menos no ahorita, de repente será así en el futuro. Ahorita yo estoy Claro, dando la porque palabra. es tu misión, es como que cada uno tiene un propósito diferente. Eso era lo que estaba notando mucho, que hay personas que se van dirigiendo a eso, a otras personas, a ayudar a otras personas, guiarlas. Y tu mensaje es muy claro, tu mensaje va a naciones, va a presidente, o sea, a abrirnos los ojos de alguna manera, sobre todo también, principalmente yo creo que por lo que estamos pasando en nuestro país, que es como tú dices, que está tan hundido en esa oscuridad, es como que necesitamos, yo me imagino que Dios dijo, necesitamos de alguna manera o por todas las formas posibles iluminar a Venezuela, a todas las personas que dejen la brujería, que dejen tantas cosas malas y se entreguen de verdad a Él.
Claro, exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, Dios me levantó para profetizar en este tiempo porque ella estaba a punto de acontecer las señales proféticas de Venezuela, porque Venezuela ahorita está viviendo su momento profético de juicio y esta profecía se alertó a Venezuela desde hace 40 años atrás, el ministerio profético venezolano. Hoy día estos hermanos y hermanas son profetas que están vivos y todavía refrescan. ¿Se acuerda cuando desde el año yo no sé qué les hablábamos y les profetizamos de esto? Estos hermanos Sí. conversan conmigo, me compartieron sus experiencias, ellos predicaban en plazas, en iglesias, los mismos cristianos lo llamaban loco, como tú vas a decir que nos vas a invadir los gringos, pues sí, mira, ya estamos invadidos. Eso te iba a preguntar yo, que ahorita que estabas hablando de los profetas, de las personas que están dentro de Venezuela, que te dan a ti mensajes, pero ellos no, por miedo no lo dicen. ¿Cómo haces tú para discernir esos mensajes que las personas te quieren dar para tú discernir, bueno, este mensaje sí lo voy a dar o este mensaje no lo voy a dar? Eso es algo muy sensible que Dios pone en mi mente y en mi corazón. Y lo tengo comprobadísimo, porque incluso en alguna oportunidad quise profetizar en el momento y no se daba. Pero en otra oportunidad apenas me despertaba y ese día tenía que salir la profecía, juro, juro. Era una cosa como que, y más encima, me acuerdo un día que saqué la profecía de las visiones proféticas de Venezuela, eso se volvió viral en redes, fueron visiones que me compartió otra hermana. Y estas visiones que me compartió la hermana, yo las tenía ya como desde hace 2 semanas y no sabía cuándo compartirla. Estaba orando y ayudando para saber cuándo era que yo la tenía que impartir a Venezuela. Y entonces me desperté un día solo abriendo los ojos, es hoy. O sea, es como una conexión espiritual, Uno es lo hoy, punto. siente, una No es corazonada. que me mandan un correo, es hoy, es Sí, sí, una sí. revelación espiritual. Y entonces, Nosotros entendemos un poco porque nos ha pasado también muchos sueños. A mí, cuando pasó el terremoto también, a los 2 días después de haber estado llorando, pensando en qué estaba pasando, toda esta locura que vivimos todos, le pedí a Dios así, que qué hacía, qué más podía hacer desde aquí, desde donde estábamos, y me mostró tal cual 4 imágenes, en donde en todas esas imágenes estaba Él. Y me decía, Jesús, yo estoy en todo, y todo es perfecto. Y era como que me decía, tienes que decirlo, o sea, escuchen lo que escucho, si lo escucha una sola persona. El sueño era muy claro, todo es perfecto, yo estoy en todo lo que está, pero él me dijo, es necesario, lo que está pasando era necesario que pasara. Y entonces hay personas, por eso me gusta que cuentes tal cual cómo lo sientes, cómo lo escuchas, cómo lo sueñas, porque hay personas que capaz no nos creen a nosotros porque son familiares, porque son amigos, pero yo sé y nosotras estamos claras de que cada día van a haber más personas que tengan este tipo de sueños, que se abran más y tengan más sensibilidad para escuchar, para ver, para todo esto. sí, bueno, eso es lo que te acabo de decir, es una profecía bíblica que está escrita en Hechos 2:17. Cuando haya una persona por ahí que usted le diga, no, hoy día no hay profeta, esos sueños son del diablo, mire, usted sácale Hechos 2:17 al 18 para que usted vea que eso es profecía para este tiempo y no hay forma de cambiarlo. Entonces, hay muchos venezolanos que durante años soñaron con las invasiones, los aviones entrando a Venezuela, soñaron con el terremoto, soñaron incluso días antes. Un hermano profeta de Guárico me compartía que veía zamuros en La Guaira. Y yo decía, hermano, no, me decía, veo Venezuela que va a parir, la vieja moribunda va a morir, los zamuros se la van a comer, ya está a punto de ocurrir, hermana, 3 días antes de que ocurriera el terremoto, yo lo ignoré a este hermano, porque yo le decía, sí, hermano, ya eso lo sabemos, Venezuela va a parir, la vieja moribunda va a morir, etcétera, pero o sea, ¿cuándo vamos a hacer? No lo sé. Yo lo ignoré. Después, cuando vi esto, no lo ignoré más. Ahora los samuros están en Guárico, me dice él. Yo veo los samures en Guárico y se empezó a inundar los ríos de Guárico y se están llevando los animales. Eso están las imágenes en redes. Lo que pasa es que ahorita hay tantos terremotos en todas partes del mundo, tantos temas de incendio, tantos temas de problemas que están convulsionando el planeta como parte de las señales proféticas de Mateo 24. Vamos a recordarlo porque es que no podemos hablar de las señales proféticas del mundo sin Mateo 24. Mira lo que dijo Jesucristo. Estaban los discípulos con Jesucristo y le preguntaron que cuándo sería su segunda venida o cómo ellos sabrían las señales para identificarlo. Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo fue derribado. No hubo una sola profecía de Jesucristo que no se cumpliera. Verso 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciéndoles, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces, imagínate, a todo lo que sea que estamos viendo ocurrir es solo el principio. Y todo esto son las señales antes de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el llamado de esto? El llamado es volverse a Dios, apartarse del pecado, convertirse a Cristo, porque si nosotros nos toca irnos en un desastre natural, ¿para dónde se va nuestra alma? Se va para el infierno. Y hay gente que piensa que es mentira, que el infierno no Que no existe, estamos que los demonios no preparados, claro. existen. Entonces, si el infierno no existe, los demonios no existen, entonces nosotros tenemos una lucha espiritual que no existe también, nuestra fe tampoco existe, porque el diablo precisamente Jesucristo vino a sacrificarse para pagar por todos los pecados de la humanidad, con el fin de que aquel que se arrepienta sea canjeado con sangre, porque según en la antigua ley no había expiación del pecado, sino había un derramamiento de sangre. Antes era con animal. Pero ahora que llegó nuestro Mesías como el Cordero que había que venir, derramó su sangre por todos nosotros, y nuestro deber ahorita que estamos en tiempo de la gracia es arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos a Cristo para poder recibir el llamamiento. El llamamiento, si lo tenemos, tenemos que accionarlo, porque de lo contrario viene juicio. Y ahí es donde está Venezuela. Yo le profeticé a Venezuela que venía juicio a los venezolanos, sean que estén dentro de Venezuela o fuera de Venezuela. Los que van a morir son tres tipos de personas. Uno, los que representan el gobierno o los que lo apoyan. Número dos, aquellos que son la apostasía, que hicieron pacto con Maduro o que andan en pecados dentro del mismo evangelio. Y número tres, aquellos que tienen llamado de servir al Señor Jesucristo y no están haciendo caso. Porque Romanos 11, en su verso 29, dice, los dones y el llamamiento es irrevocable. Si el don y el llamamiento es irrevocable, significa que una vez que Dios te empezó a llamar, ven a mí, sírveme, usted ya no hay forma de revocar ese llamado. Y el no ve eso, ya estás en pecado delante de Dios. Como aquel jefe Lo bueno es que cuando le tú manda todas a esas alguien profecías que empleado. te han dado, todos estos sueños y todas estas profecías que tú has tenido, lo puedes basar, sí, te basas también en la Biblia. O sea, todo, o sea, no hay algo que tú no sueñes o no llegue que tú no, o sea, que después no esté en la Biblia. Eso es lo Mira, importante, lo bueno, que tú todo lo relacionas, o sea, das todo. base, no es que estás Esa es inventando la por base, inventar, la porque gran a mí me base. ha pasado también que he tenido sueños y yo me quedo así como que, wow, ¿qué significa esto? Y me voy a la Biblia tal cual, porque no es que me la sepa de memoria tampoco, pero el otro punto que quería tocar era que todas estas cosas no es para darles miedo, porque hay gente que dice, no, pero es que lo que quieres es dar miedo, que son para bajar la energía. No, todos estos mensajes son para que precisamente la gente se acerque más a Dios, para que se aferren, para que se consagren, para que se unan de verdad de De forma una vez por todas. hermosa y de forma perfecta a Dios, porque es la única forma de salvarnos de todo esto. Que van a pasar muchas cosas, sí, todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está soñando. Uno se mete en cualquier video de esto y en todos los comentarios un montón de personas soñando cosas desastrosas. Exactamente. Un montón, no son uno, no son dos, son muchos. Exacto. Andrea, hay una pregunta que también que puede hacer si me sale de la nada, apliqué pensando. O sea, todas las profecías que has tenido últimamente son todas así cosas malas que van a pasar, o también tienes sueños o cosas buenas que van a pasar o que podrían pasar, o simplemente es por el momento, ahorita, que es lo malo, los terremotos, no sé qué, o has tenido cosas buenas también que le has dicho a las personas, Ok, al mundo. y te explico. Yo sé que eso que tú piensas también lo piensa mucha gente y me lo reclaman, ¿verdad? Me llaman pájaro de mal agüero a mí, por eso. No, pero porque no entienden en realidad Exacto. qué es lo que significa dar estos mensajes. Pero voy a darme la oportunidad de explicar. Ujú. El ser una atalaya, imagínate en un castillo, ¿verdad? Y hay un guardia, un centinela en un lado del castillo y ve que viene un enemigo a atacar la ciudad. Imagínate eso, visualízalo. Entonces el enemigo, el guardia, el centinela, agarra la trompeta y comienza a sonar la trompeta con el toque de trompeta de alerta, ¿verdad?
Entonces, el atalaya, de repente la gente en la ciudad no ve lo que va a ocurrir, lo está viendo él porque está arriba y está viendo a lo lejos. Entonces, el ser atalaya, ser profeta de parte de Dios, ser una atalaya de parte del reino de los cielos, es alertar lo que viene con el propósito de alcanzar salvación, si no física, al menos de manera espiritual. Si viene un país y una persona que no esté buscando de Cristo, no le conviene buscar mucha profecía, porque si usted está en todo tipo de pecado y la Biblia dice, por ejemplo, que el salario del pecado es la muerte, entonces si usted está en pecado, usted cuando busque profecía, ¿qué Dios te va a decir? Arrepiéntete porque si no te voy a matar. Así es claro. Los profetas reales hablan así. Mira, y te lo voy a mostrar, mira, no, aquí está en Jeremías 18. Claro, el profeta real trata de dar la palabra tal cual como Dios se le está dando, o sea, no puede maquillarla lo tampoco. más directo La cosa es que posible. las personas no entiendan eso, que no es para dar miedo, es en realidad para que Es se una, consagren a Dios. Es eso. lo voy a buscar aquí un momentico en Google. Tranquila. Ay, ¿tú crees que, No, o y qué, ustedes y no, qué, y qué más de bueno puede tener que es hablarle a las personas de que haz lo correcto, haz las cosas correctas porque Dios está aquí, te está mirando, te está esperando a que tú realmente tomes esa posición y ir por el camino correcto, que es lo que tú total, es básicamente que estás diciendo a todo el mundo. muchas de las personas que critican este tipo de mensajes, pues son personas que no quieren de eso, no quieren salir del pecado. Y que entonces dicen, no, pero no, ¿por qué esas cosas tan feas y tal? Porque les cae, lamentablemente les cae. Exacto. Mira, mire, si quieren anoten todos ustedes lo que me vayan a oír y ustedes también, chicas, por favor, Ezequiel capítulo 3, en su verso 18 al 19. Lo voy a leer. Mire, préstate mucha atención a lo que dice. Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice así, cuando yo dijera el impío, ¿qué es el impío? El impío es aquel que está en pecado y no quiere tener nada que ver con Dios. Dice, cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora miren esto. Si el justo se apartare de la justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, pero en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Qué dice aquí? Verso 18 dice que al impío hay que profetizarle que por su pecado, si no se arrepiente, morirá. Imagínate lo contundente que es. Y dice que si yo, el profeta Ezequiel o los profetas, en fin, tienen ya la palabra de parte de Dios, de hablarle al impío y darle su palabra. ¿Qué tal que yo diga, no, Dios, yo no le voy a dar nada a la persona? A mí me da miedo decirle que Dios lo va a matar. ¿Cómo yo le voy a decir eso? Imagínate, ¿qué me va a decir? Eso ya ha pasado muchas veces. Si el profeta no da la palabra, entonces el impío morirá por su pecado igual, el salario del pecado es la muerte, pero el profeta va a llevar culpa y la sangre de esa persona va a caer sobre la culpa del profeta, porque él tenía el deber y la responsabilidad de amonestar. Entonces, Uno cumple. tiene que cumplir como sea. Y tú sabes cuándo es fuerte, cuando le tienes que profetizar a un gobernante. Mira, en mi caso, yo vivo en Chile, yo le estoy profetizando acá que si no se arrepiente va a llevar juicio por todos los lados. ¿Qué tal que a mí me manden a buscar la PDI aquí, que yo le estoy hablando, faltándole el respeto al presidente? No, yo estoy profetizando nada más, pero por esto una persona puede ir presa. Y con todo eso yo doy la palabra porque es mi deber con Dios. Yo le tengo que tener más miedo a Dios que a los hombres. Obvio. Entonces, Sí, es lo que ¿qué importa en dice? realidad. Si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, ¿verdad? Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo apartare su justicia, ajá, mira, si yo estoy aquí muy de cristiano ahorita, estoy apartado del pecado, pero un día a mí me da
el antojo de ir a cometer un pecado, no sé, un ejemplo, una ilustración. Y viene otra hermana profeta y me tiene que profetizar y le da miedo profetizarme porque dice porque yo tengo 500, casi 500 suscriptores, ¿no? Que va a decir la profeta, a lo mejor me va a atacar después, no, no, la persona tiene que darme el mensaje. Si yo me arrepiento, entonces la persona recibe su bien por haber cumplido su misión y yo también vivo. Pero si yo no me arrepiento, ¿verdad? Entonces yo voy a morir por mi pecado y ella libra su alma. Es una ilustración que te dan. Lo mismo ocurre con los países. Usted no sabe lo que ocurrió en la antigüedad con la nación de Nínive. Eso está en el libro de Jonás. Dios le mandó a profetizar a través de Jonás a Nínive que se arrepintiese. Mire lo que dice aquí Nínive 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó su cabeza. Porque Jonás le decía, Jonás comenzó a entrar por la ciudad y caminó por el día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, Rangel, tú llamarías a Jonás pájaro de mal agüero, cosas afines. En 40 días, si Nínive no se arrepentía, Dios la iba a destruir. Y Jonás, como una forma de amor y de misericordia de Dios con los humanos, manda a Jonás para decirle que se arrepientan antes de que llegue el juicio. ¿Qué pasa? Lo hermoso aquí es que el rey de Nínive, al escuchar el mensaje, y el pueblo al escuchar el mensaje, sintieron temor de Dios. Y mira lo que dice. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les alimento ni beban agua, sino cúbranse de silencio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios volverá y se arrepienta a Dios y se aparte de su ardor de ira y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Wow! Este es uno de los pocos casos que ocurren de que una nación escucha el mensaje profético y se arrepiente. Y se En general, arrepintió. todo el mundo te ataca y te dice falso profeta. Ujú. Entonces, Por eso lo que importante, el no es llamado, fácil. ajá, por eso un llamado muy importante aquí, aprovechando tú que estás acá, es que por eso así sea este podcast, si tú estás escuchando este podcast y sientes que tienes que enviárselo a alguien, tienes que enviárselo porque tú tienes que cumplir. Así hago yo con mi familia. Algo que yo me enteré o que me dice Dios o algún mensaje que me resuena, que yo sé que tengo que enviarlo. Yo cumplo mi parte y trato de que esa persona lo escuche, no, pero si y ya no escucha, que pues no puedo hacer nada tampoco por mi cuenta. Pero es lo, necesario que cada quien haga su parte. lo importante que es también que me acaba de llegar a la cabeza también justamente que han habido cosas que yo, por ejemplo, he dicho, mira, no hagas esto porque tal cosa te puede pasar. Ajá, y he recibido respuestas como, ¿y en la Biblia dónde dice eso? ¿Sabes? ¿Qué te basas tú? O sea, y qué importante que ver que todo lo que dice lo dice con base y le buscas a la persona, ahí está, y lo dice la Biblia. Hay que no quiera creer, o sea, El que no quiera ahí creer que no está, o sea, crea, lo pues. dices claramente, busca en tal versículo, ahí lo vas a encontrar. O sea, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la Biblia. Así que la persona que quiera hablar, criticar, hablar mal, o sea, no le estamos hablando nada que no diga la Biblia. Si es algo que digas dónde lo dice, ¿no? Porque hay muchas Si personas es que lo dicen, único ¿dónde que lo te quieres dice? basar, Muéstrame dónde. si Sí. no crees, exacto. ¿Hay algunos mensajes que tú quieras que hayas profetizado últimamente o que te haya dicho Dios, estos son muy importantes, que tú quieras recordarlos aquí? Sí. Que te haya dado contra algún país, contra algún, no contra, sino para algún país o alguna nación. Ya, pero por lo menos eso te lo voy a responder de segundo. Quiero a Frank Gianni Ya responderle tenemos que ahorita. cuando tú tengas o saber que algo va a pasar, toda profecía sí o sí tiene que salir con un texto de la Biblia. Y la forma de saberlo es orar a Dios y pedírselo, porque Dios te lo va a dar. Si viene de Él, Dios te lo va a dar. Tú agarras la Biblia en las manos, ¿verdad? Después de pedirle a Dios que te dé una revelación de qué texto de la Biblia. Y tú, después que oraste y le pediste a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, tú le vas a pedir ese texto de la Biblia y vas a ver la Biblia, ¿verdad? Cerrada. Y vas a dejarte guiar por el Espíritu a dónde abrir la Biblia.
Cuando abres la Biblia, Dios te va a guiar, va a hacer una conexión mental, emocional, espiritual, donde tú vas a saber dónde leer. Y cuando tú leas ahí, tú te vas a dar cuenta. Es más, practíquenlo desde hoy y se darán cuenta. Dame una palabra, mi Me Dios, pasa. hoy tuya para mí cuando yo hablo la Biblia. Cuando te vas a leer, dar de cuenta que tiene una fuerte conexión con algo que tú estás viviendo ahora o con la palabra que tienes que dar. Entonces es ahí donde sabemos que esa profecía está acompañada y respaldada de Dios. Esto me ocurre a mí demasiado. A veces incluso Mejor intento tips, abrir imposible. la Biblia en otro lado y cuando la abro en el mismo lado y vuelvo a leer el mismo texto. Es decir, es ese y es ese. Es ese y es ¿Entiendes? ese, la Sí. Eso a mí confirmación. me ocurre muchas veces. Ajá. Y lo otro, una profecía que me esté acordando ahorita es sobre todo la que le estoy recordando y refrescando a la gente. No ha terminado el juicio para Venezuela. El juicio para Venezuela apenas comenzó. Vienen más terremotos. Las montañas de los Andes, la geografía venezolana va a cambiar. Mira, va a ocurrir algo parecido a lo que le ocurrió a Chile en el año 60 y algo, no recuerdo ahorita el año, pero fue un terremoto tan impresionante, fue de 9.5 y duró 10 minutos. Cambió la Wow. geografía, se subió la tierra donde estaba baja, bajó la tierra donde estaba arriba, se cambiaron los cauces de los ríos y se despertaron los volcanes. Esto es algo parecido a lo que está a punto de acontecer en Venezuela. Las montañas de los Andes van a ser derribadas, especialmente las de Táchira. Se van a subir en la tierra donde estaba plana. Se van a cambiar los cauces. Mire, eso va a ocurrir algo tan horrible. Va a ser un mega terremoto en Venezuela dentro de poco. Y eso es parte del juicio de Dios sobre Venezuela. Es porque Dios está rompiendo pactos con que Venezuela fue maldecida a punta de brujería. Para romper esos pactos, ya tú tienes que lanzar el mazo durísimo. Y ese golpe es el terremoto. Dios Es quiere una limpiar limpieza a Venezuela, necesaria. pero dijo que no hay libertad sin sangre. Viene terremotos, varios, hasta que llegue el último peor. Viene también persecución de parte de Diosdado. Va a perseguir a los evangélicos, a los cristianos, los va a fusilar. ¿Tú no viste que hoy, 1 de agosto, están celebrando la marcha para Jesús? Todo eso lo está pagando el gobierno. Y el gobierno son asesinos, el gobierno han desaparecido personas, el gobierno impidieron que hubieran rescates con tiempos en el terremoto, desaparecen los niños y son ellos que se lo están robando. El cartel de los Ores, el tren del agua, corrupciones durante años. El pueblo de Venezuela está huyendo en medio de la situación porque ahora la crisis económica se ha empeorado en el país. Entonces así ellos van a financiar Marcha para Jesús, siendo ellos satanistas y brujos, y yendo para el sorte, de que a comer candela. Y así se van a unir con los cristianos. Eso es apostasía. Y Dios quiere usar a Diosdado Cabello para matarlos a los evangélicos. Así, los van a fusilar durísimo, así, los van a fusilar. Yo se los digo, los van a fusilar, los van a encerrar en las iglesias las usarán de cuarteles. Eso está a punto de ocurrir, porque a Desi Rodríguez, lo que pasa es que uno tiene que usar en TikTok la palabra desvivimiento, te van a cortar, ¿sabes? Un poquito más bonito para que TikTok no te bloquee, pero eso es lo que va a ocurrir. Vienen cosas horribles dentro de Venezuela, pues yo le digo, mire, si pueden irse ahorita, para que después regresen y todavía estén vivos, porque va a haber demasiada muerte en Venezuela, van a morir todos los chavistas, después va a haber invasión extranjera, todos esos militares corrompidos que robaron al pueblo en medio de las desgracias, todos ellos van a morir. Por eso no, mire, más bien hay que pedir misericordia, porque la matazón que viene va a ser horrorosa. Por eso lo más importante es pedir misericordia, es agarrarse de Dios, estemos donde Ahora. estemos, porque no es para dar miedo, es para de verdad Para agarrarnos a Dios. salvar las Nosotros vidas. para Ahora, salvar más ¿qué pasa? vidas. O Yo sea, también he profetizado cosas bonitas para Venezuela. Venezuela será la gran potencia emergente en los próximos años, pero no antes de que ocurra todo esto, porque tiene que morir mucha gente. Y la gente que está fuera en el exterior, si no se arrepienten de sus pecados, Dios va a hacer que estén dando vueltas y vueltas en todos los países, porque no va a permitir que regresen a Venezuela hasta que se arrepientan. Porque Venezuela va a cambiar. Venezuela será una nueva Venezuela. Si usted no se adapta a Cristo y a la voluntad de Dios, Dios no va a permitir que la gente regrese, porque Venezuela tiene que cambiar desde todos los sentidos político, social, espiritual. La brujería del sorte va a ser aniquilada, la montaña Dios la va a destruir. Ahí se sacrifican niños,
animales, la brujería, despertando Es brujería que es amarrando eso, gente, hay gente que no soltando sabe, demonios hay por gente todos que no lados. sabe, ¿Me mucha entiendes? gente que no Esto que sabe está de la realidad. en Venezuela hoy día es un Egipto que no se quiere arrepentir de sus pecados. ¿Y qué le pasó a Egipto? Egipto fue derribado con 10 plagas primero y después Faraón y todo su ejército fueron derribados en el mar. Entonces, cuando viene bonito, no, el salario del pecado es la muerte. Entonces, parece feo que uno ande predicando cosas feas, pero es que el salario del pecado es la muerte. Y el llamado profético es para el arrepentimiento, porque como mira lo que dice aquí Juan 3:16. Juan 3:16 lo deja claro, Dios no quiere castigar a nadie. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no sea condenado, pero el que en Él cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Súper claro. Entonces el llamado es para que se arrepientan y se salven, porque después uno Es mira que en una también lo que creo que pasa en naturaleza. Venezuela, también creo que lo que pasa en Venezuela es que hay muchas personas que no creen que de verdad existe la maldad, que de verdad existe lo malo, que de La verdad el magnitud de lo que gobierno, han hay hecho. mucha gente que está haciendo cosas tan terribles y nosotros como somos personas, los venezolanos alegres, cada quien haciendo sus cosas, no, nunca volteamos a ver la realidad de lo que está pasando en el sentido espiritual, que es lo que estamos diciendo, ellos haciendo brujería, el gobierno haciendo cosas malas, pretendiendo que son gente buena, ¿no? Entonces, hay que verlo, como tú lo dices, claro, Hay que creerlo, si porque estamos no, en los tiempos del alguien como fin. te que le diga, eso es lo que está pasando, ¿lo quieres ver o no lo quieres ver? Te lo estoy diciendo. Exactamente. Entonces, todo lo que viene ahorita para Venezuela es primero malo y luego bueno, porque Venezuela va a disfrutar de una restauración con un gobierno a través de un hombre que él ya tiene dispuesto en oculto. Este hombre está en el secreto, este hombre será un gran líder que va a ser 10 veces mejor que Bukele. Va a ser un presidente ungido que va a restaurar Venezuela y después que cuando Venezuela esté restaurada, usará Venezuela para restaurar otras naciones, porque Venezuela será vanguardia. Venezuela será la gran potencia emergente y ser un venezolano será un tema de mucho prestigio a nivel mundial. Esto yo también lo he profetizado, lo que pasa es que la gente se escandaliza solo con lo malo y después cuando le profetizo lo bueno no quieren escuchar lo malo. Pues dice, ¿cómo? Si tú dijiste que viene bendición, yo dije que viene bendición, pero después del proceso de sangre, ¿me Yo entiendes? ¿Crees escuchaba que muchos habría manera de canalizadores evitar todo también ese que proceso de dicen, sangre? Que como que crees que estamos a tiempo de hacer algo, crees que si las personas empiezan, no sé, a orar, a rezar, a hacer cosas por Dios, ¿crees que había tiempo de evitar esas cosas o sientes que ya es algo que va a pasar y Hubo un punto? tiempo de arrepentimiento para que no se diera, pero una vez que llegó Chávez al poder, significa que el tiempo se acabó. Esa fue la señal profética. Y porque una vez que llegaba Chávez, llegarían otros dos más al poder que eran gobiernos, porque la profecía describe a tres gobiernos diabólicos. El primero fue Hugo Chávez, el segundo Nicolás Maduro y el tercero es Diosdado que todavía no ha subido al poder. Entonces, desde muchas décadas anteriores, ¿verdad? Es que, mire, es que además nadie puede decir que no sabe. ¿Quién no tiene una Biblia en su casa, amiga? ¿Quién no no sabe saben la que el magnitud pecado es quizás. pecado? ¿Me entiendes? ¿Quién no sabe que el pecado es pecado? Además que hay tanta gente predicando. Si no le predican en la casa, si no le predican en la plaza, si no le predican por internet, si no le predican de manera presencial. Nadie puede decir y de hacerse Pero loco es que hay diciendo que personas no que no sabía. quieren creer porque no quieren, porque yo se Que los no he dicho quiere. mucho y me he dado cuenta. O sea, Dios nos pone las cosas de frente, de todas las formas posibles, con miles de personas que te hablen sobre los terremotos, sobre las cosas que van a pasar, pero nos hacemos los locos. Exacto. ¿Cuántas personas no escucharon a personas decir de los terremotos que venían, de todo esto? Y nos hacemos los sordos, pasamos, esos videos sí no los hacemos virales, esos videos hacemos así y pasamos y no les paramos bolas, como nosotros decimos. Y Sí, las cosas importantes de verdad los ignoramos, porque preferimos hacernos los locos sí, que prestarle atención a lo están verdaderamente dormidos, están importante. ciegos en el mundo espiritual y los primeros dormidos y ciegos son mis familiares.
Solo que por causa mía, Dios dijo que los va a proteger por amor a mí, porque yo doblo rodilla diario por mi familia. Ojalá para que se arrepientan y se conviertan, porque mi familia no quiere nada con Dios, nada, nada. Eso Ellos te iba a quieren comer preguntar, ¿cómo lunes haces con si, viernes, ellos quieren andar en todo impiedad, impunidad, bueno, mundanalidades del todo tipo. Escuché a una canalizadora que decía lo mismo, que con una sola persona de cada familia que orara por su familia, que consagrara a su familia a Jesús, iba a ser como perdonada y cuidados y protegidos. Con nada más una persona de cada familia. Entonces uno dice, bueno, al menos existes tú como luz en esa familia. Exacto. Y ese es el llamado que tiene que hacer todo el mundo, orar por sus Ujú. familiares y yo le estoy diciendo intercedan por los niños porque se van a robar cada vez más a los niños. En los siguientes va a haber inundaciones de agua porque va a haber mucha lluvia, va a haber inundaciones. Ay, mamita, mira, las 10 plagas Yo he en visto tsunamis muy Venezuela. grandes. Mire todo, Venezuela, cuando por fin podamos regresar, tendremos que ir a regresar a Venezuela para recoger a Venezuela de la ceniza y construirla de pedacito a pedacito, porque Venezuela, no habrá un solo rincón en Venezuela donde no haya muerte. Bueno, no, y en el mundo, porque siento también que en muchas partes del mundo van a pasar muchas cosas. O Exacto. sea, es claro y raspado. Estemos donde estemos, tenemos que orar y agarrarnos de Dios. Y cómo, ¿Hay ese es algún el cómo, llamado. mensaje? Ajá, Fráñale, si quieres. cómo te ves cuando algún día, ¿no? Aquí soñando, cuando ya se pueda ir a Venezuela, eh, te ves siguiendo, dando la palabra hasta siempre en Venezuela a todos. Bueno, no es que yo me vea, es profecía de parte de Dios para mí. Ujú. Dios me prometió que yo regresaré a mi país. Primero, yo veré la restauración primero desde afuera. Me dijo, tú Ujú. verás la restauración de tu país por las noticias. Eso me lo dijo Dios, ¿verdad? Ahora después me Amén. dijo que yo regresaría a mi país y que sería luz para mi nación y que Dios llevaría a mi nación pan de vida. Y el pan de vida es la escritura bíblica. Es decir, que yo Ujú. estaré predicando en mi país y ayudando a la restauración de Venezuela, sobre Amén. todo en la parte espiritual y bueno, ojalá en otros aspectos. Pero yo regreso a mi país. Yo regreso no sé Amén. cuándo, pero ya cuando Amén. ya haya Todos comenzado queremos la volver. restauración, supongo que, y es que tiene que ser así, porque si yo regreso ahorita, Diosdado me va a matar. Yo no puedo Claro. moverme de mi sitio. Yo tengo que cumplir con lo que Dios me diga. Yo no me puedo mover ni siquiera del lugar donde me encuentro físicamente si Dios no me da dirección. Porque yo tengo Exacto. demasiada gente que me quiere matar. Y es por el contenido profético. Entonces, Eso es lo pues, fuerte. sabiendo esto, imagínate, yo voy a En regresar a mi base a país en esto, tiempo perfecto. ¿tú sientes que es una dicha estar recibiendo este tipo de profecías, este tipo de mensajes, o sientes que es una responsabilidad muy difícil de seguir llevando? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿verdad? Es ¿Tienes una una dicha red de apoyo? tener ¿Tienes a personas que Dios. te ayudan y te acompañan en este camino? Sí, eso hay que hacerlo todos los días. Nosotros estamos en una guerra espiritual demasiado violenta y es también luchar con todos los altibajos emocionales que uno sufre también, las persecuciones, las tribulaciones personales que uno vive, además recibir amenazas, estar en situaciones difíciles y esto y seguir dando la cara al mundo como que si aquí nada, nada no es nada. ¿Me entiendes? Y hacerlo con valentía y enfrentarse con todo tipo de gente. Y entonces es algo que le corresponde especialmente al ministerio profético. No todos los que aparecen en redes son profetas. Hay gente que es pastora, otros que son evangelistas, otros que son adoradores, pero el ministerio profético es, como decir, el batallón explosivo, ¿me entienden? Por decir de alguna manera. Entonces, en mi caso me ha tocado, quizás porque Dios me formó así, que me creó para dar la palabra dura, como sea que tenga que darla. Si hay gente que le caigo mal o le caigo bien, yo como quiera cumplo mi misión. A veces me hacen la guerra a mi canal para que los views bajen, a ver si yo deserto, ¿no? Yo no puedo desertar porque mi misión es con Dios. Yo no monetizo Tu ni misión es con siquiera, Dios, no tienes que ando en view ignorar por esos fama. comentarios y listo. Yo no ando en view por fama ni por nada. No. Bajen o suban, yo sigo porque mi misión es con Dios y con más nadie. Y vaya, y cuidado de mí que yo no cumpla esta misión porque paso a estar yo en pecado, como lo leímos hace rato, ¿viste? Que si no cumplo la culpa es mía después. Entonces, bueno, hay que seguir adelante y seguiré adelante, aquí en cualquier Claro que país donde sí. yo vaya.
Es que estando uno con Dios, ¿quién contra mí? O sea, Él se va a encargar y voy a trabajar en base a Él y a lo que Él quiera de mí. Y ya, no importan los demás, Aun ignorar a los cuando sea comentarios porque hay difícil, personas, porque es es difícil. difícil. Es muy difícil. Como te digo, nosotros, hasta personas, igual que a ti, personas cercanas nos han dicho que esto es un tipo de contenido que es muy difícil de llevar, que no todo, que van a encontrar muchas personas que estén en contra, como que lo dejáramos de hacer. En muchos casos nos dijeron, pero es que no, o sea, sentimos el llamado que hay que compartir y también traer a personas como tú que necesitan ser escuchadas para poder que si, así sea una persona que le haga clic esto que estamos hablando, nosotros cumplimos. Por eso es muy valiente de tu parte y espero que con el favor de Dios sigas así, que Dios te ayude también y te ilumine y te lleve por el camino correcto cada día, para que también tengas siempre paz en tu corazón, porque sé que no es fácil. Hay muchas personas que en real, como te digo, no están enfocadas es en mejorar en sí mismas, sino están enfocadas en estar pendiente de la vida de los demás y buscar la forma de destruir. Pero Y es que porque una, lamentablemente esto se trata también. no, y una de las cosas más difíciles, yo creo que del ser humano es ser valiente y hacer lo que realmente siente en su corazón. Muchas personas siguen su vida haciendo otra cosa simplemente porque dirán o qué sé yo, pero tú estás haciendo algo Por que comodidad. con valentía, con fuerza y eso es digno de admirar muchísimo. Bueno, yo le doy las glorias a Dios porque realmente, como te dije, no estoy haciendo contenido por mí. Por mí yo estuviera desaparecida en las redes, te lo juro, cuántas veces quisiera yo no aparecer. Yo quisiera ser hasta a veces invisible, que nadie me vea. No, en serio. Pero realmente ese es el propósito de Dios y hay que cumplirlo y seguir adelante. Mira, me han querido, y si llegase a ocurrir que me tumben los canales porque tengo el canal de YouTube tumbado, ¿Cuáles son tus bueno, canales ahorita? TikTok, el mismo Instagram, Facebook y YouTube que está caído y X, pero X nada más lo que hago es compartir lo que está en otros canales, pues es como ¿Cuál es? más Para ponerlo informativo. aquí. El link, ¿ah? ¿Cuál es Andreosa, tu Andreosa, Instagram? mismo nombre Ah, ya. que TikTok, Ujú. sí. Andrea, Perfecto. Y en YouTube también. Andrea. En YouTube Ajá. también, solo que está acá y estoy esperando que me lo restablezcan. Amén. Te queríamos cerrar con dos preguntitas. ¿Hay algún mensaje que crees que debas dar adicional acá en este canal para las Bueno, mira, personas que sí, nos escuchan? hace poco recibí algo que sospechaba, pero que no sabía, y esto es en lo personal hacia mí, y es que Dios me dio un don de intercesión. Y don de intercesión es cuando uno se está enfrentando con las tinieblas para derribarle los planes al diablo. Entonces, por ejemplo, hay alguien que necesita sanidad, Dios me da el don de interceder por la sanidad de esa persona. Si alguien necesita liberación, Dios me da el don para interceder por esa persona. Si va a ocurrir algo malo, entonces Dios alerta para que oremos para que no ocurra, por ejemplo, o para que haya arrepentimiento. Ese don de intercesión Dios me lo dio y hermanos ya tienen rato testificándome que Dios me dio autoridad de intercesora. Entonces, si hay personas que necesitan oración por intercesión, tengo aquí un cuaderno con miles de personas ya anotadas donde intercedo por ellos todos los días, totalmente gratis, oro totalmente gratis, porque esa es la misión que dio, es hacerlo totalmente gratis. Nosotros operamos con ofrendas si el que quiere, pero jamás y nunca aquello que usted vea cobrando por predicar, eso es pecado, abiertamente pecado. Y entonces el mensaje también a todas las resto de las naciones, las personas del mundo es arrepentidos y convertidos. Uno cree, de verdad, por alguna vez lo creí, que volverse a Dios es ponerse una falda, es andar evangélico. Yo no uso falda, pero sí uno tiene que taparse y actuar con modestia. Mira, volverse a Dios es meterse en su cuarto, doblar la rodilla, pedirle a Dios, mi Dios, perdóname por mis pecados, ayúdame, transfórmame, lee la Biblia, canta alabanza, cuéntale tu diario vivir a Dios en oración, con los mayores luces de detalles para que establezca una intimidad personal con Dios. Y cuando eso acontezca en tu vida, va a acontecer que empiezas a tener sueños, visiones personales, Cristo te va a hablar de manera directa y personal, porque Cristo trata con todas sus ovejitas directa y personalmente. Entonces el llamado es volverse a Dios, a convertirse en espíritu, ¿verdad? En donde nadie te ve y mantenerse en su integridad. Y cuando eso ocurra, prepárate, porque el diablo te va a levantar guerra, porque eso es así. Pero como dice, mira, quiero terminar así, como por ejemplo lo que dice aquí en Apocalipsis. Dice, he aquí yo vengo pronto
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que hayan lavado sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por Yes, las God. puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Es decir, eso es nuestro deber, volvernos a Dios de todo nuestro pecado, hasta el último pecado más grande que hayamos hecho. Si nos volvemos a Dios ahorita, tenemos la capacidad de encontrarnos con Cristo en este tiempo de gracia, porque ya Cristo viene, y cuando Cristo venga en su segunda venida va a traer juicio sobre la tierra, va a establecer su reino, y tú te le vas a enfrentar a Jesucristo. No, claro que no, mis derechos humanos, ¿qué igual derecho humano? ¿Cuál derecho? Es la voluntad de Dios. Y va a estar para cantarle a la gente su cara, a los reinos y a la gente su cara, el pecado, y aquel que no se quiera arrepentir no podrá vivir en este mundo. Entonces, si ya Cristo viene, ese es el llamado a arrepentirse, y hay recompensa en el reino de los cielos para aquellos que quieran volverse a Dios. Tendrán gozo y paz en su corazón, verán milagros, verán cómo se cumplen las profecías, habrá sanidad, habrá liberación, habrá restauración para toda la familia, habrá restauración para las naciones, y cuando Y que no perdamos hay este nada más mundo, rico que vivir con esa sensación de que estás haciendo el bien y que estás conectado exacto, a Él. Beautiful. exacto. Jesucristo también dijo aquí, todo el que deje padre o madre, déjame buscarlo. Beautiful. A ti que nos estás viendo esto, te lo estamos diciendo con amor, de corazón, porque te queremos, porque te amamos y cada día vez que nos conectamos es para decirte algo bonito, algo diferente, algo que te ayude a cambiar, a mejorar, a ser mejor persona. No es que tienes que salir en redes sociales diciendo, ay, ahora yo estoy con Cristo ciertamente todos los días. Sí. No, eres tú encerrado en tu cuarto, nada más hazlo. O sea, no estamos diciendo que vengas y se lo digas a todo el mundo, porque tampoco se trata de eso. Es que No, sí hay seas que tú. predicarle, es obligado a predicar. También, Una vez sí, que te claro, pero convertiste, Exacto. comenzar es hacer esas oraciones internamente Esa en tu intimidad con cuarto Él. y ya tú exacto, vas a ver que poco a poco vas a querer decirle a más a todo el mundo, a tu familia, a exactamente, querer cambiar, Sí. es empezar a hacer tú la luz, crecer exacto. tú y después ya eso se va a dar solo, ya verás. Mira lo que dice aquí Mateo 19, en su verso 28 en adelante. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono en su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentáis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Esta es la recompensa de futura de reinar con Cristo. Y dice, y cualquiera que haya dejado cosas o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, sí o sí hay recompensas. A veces duele, por ejemplo, dejar costumbres, pecados que nos gusta. Duele también pensar que uno va a convertirse evangélico. Eso es lo que más le teme a la gente. Y resulta que convertirse a Dios no tiene nada que ver con ser evangélico. Hay muchos evangélicos que siendo evangélicos están en pecado y no se van. Eso es lo que nosotros les decimos, que no se trata de ir a la misa todos los domingos, de pertenecer a alguna religión, es tu intimidad con Dios, es Exacto, todo lo que aprendes en él y estar conectado a Él todos los días, porque necesitamos para mantener esa fe, estar conectados todos los días. Y exacto. fe sin acción Dejar los no sirve de muñecos, nada. prenderle velas a los muñecos, todo eso es idolatría. Hay que Eso. dejarlo. Todo eso es Andrea, idolatría. siempre le decimos a todos los invitados, para finalizar, alguna palabra, alguna frase que te identifique o quieras inmortalizar, que diga, esto soy yo. Ok, el llamado es de parte de Dios, no de parte mía. Yo no estoy hablando nada que sea de mi parte. El llamado es volverse a Dios. Recibiremos sanidad, bendición, restauración, sabiduría. También seremos prosperados en nuestros caminos, proyectos que tengamos por delante, y que la profecía sea siempre para la salvación, porque la profecía nunca es para condenación, sino para salvar vidas, tanto físicas o al menos de manera espiritual. Vuélvanse a Dios porque vienen tiempos muy difíciles y solo sobrevivirán aquellos que tengan a Cristo en espíritu, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias, Andrea, por estar gracias. aquí. Te Gracias a agradecemos de ustedes. todo corazón. Mil gracias, gracias, gracias. Esperamos vernos en Venezuela algún día. Un Y día, amén, gloria a Dios. algún día y Sí. por aquí estamos a la orden siempre. Gracias a todos Gracias, por gracias por vernos, los amamos comunicarse. mucho. Y oye, Chao. suscríbete, dale like, no te vayas sin
darnos todo eso, likes, suscribirse y cuál otro, la campanita. Comenten lo que quieran. Bye. Mucho, y sigan a Andrea Ahora, también, muchas gracias.